Hola muchachos, espero todos estén bien, la estén pasando tranquilamente en su casa, en la cuarentena, donde estamos todos. Y bueno muchachos, esta especie de clase virtual a distancia, esta especie de podcast, es un intento un poco de acercar la clase a ustedes y es un intento un poco de reflexionar y discutir los distintos temas que vamos a ver en clase. Así que nos vamos a encontrar en varios momentos a través de estos audios, ¿ok? Entonces, en este ambiente de clase, en este ambiente reflexivo de geografía, vamos a tratar un tema, ¿sí? El primer tema que vamos a tratar es la integración de América Latina, ¿sí? Es la integración de América Latina y cuáles han sido las diversas experiencias latinoamericanas de integración en los últimos 50 años, ¿sí? Han habido varias experiencias de integración y cómo Venezuela además ha actuado en función de esa integración. Tenemos muchas experiencias, pero este tema vamos a empezar a abordarlo no directamente, es decir, no vamos a empezar a abordar a través de cuál ha sido la experiencia de integración en América Latina y cuáles han sido sus organismos, no lo vamos a abordar desde una primera instancia desde allí, sino vamos a abordarlo en principio con una pregunta. Una pregunta que salta a la vista cuando nosotros hablamos de integración latinoamericana. Y esta pregunta que salta a la vista es, ¿qué es América Latina? ¿Qué somos como latinoamericanos? ¿Qué implica ser latinoamericano? Esta pregunta, obviamente, no es una pregunta nueva, no es una pregunta que se me acaba de ocurrir, es una pregunta que viene desde hace bastante tiempo siendo pensada, ¿sí?, por la intelectualidad latinoamericana de qué somos, ¿sí?, por la política latinoamericana de qué somos como América Latina. Esta pregunta es una pregunta fundamental para poder nosotros hablar y conversar sobre la integración latinoamericana. Y nosotros además vamos a intentar al menos acercarnos a la respuesta a esa pregunta, a la verdad de qué es ser latinoamericano, si es que acaso hay una verdad de qué es ser latinoamericano, a través de un texto, muchachos. Este texto va a ser un texto de un filósofo venezolano y filólogo venezolano que se llama Briceño Guerrero. Él escribió un ensayo filosófico sobre qué es América Latina que se llama Los tres discursos de fondo del pensamiento latinoamericano. Nosotros de todo ese texto, que es un texto largo, vamos a leer solo el prólogo, solo el inicio de eso, ¿sí? Solo esa pequeña introducción que nos plantea el prólogo, que es escrito por él mismo, ¿sí? En este prólogo él va a resumir de buena manera varios elementos fundamentales para dar respuesta a esa pregunta, ¿qué es América Latina? Y él se va a dar respuesta a esa pregunta a través de una organización de unas ideas, muchachos. Él dice que todo latinoamericano tiene tres pensamientos, ¿sí?, tres discursos dominantes. O sea, que en nosotros habita, en nuestras cabezas por lo menos ha pasado alguna vez en nuestra vida estos tres discursos. Y que esos tres discursos más evidencian en nuestras formas de pensar, en nuestras formas de actuar, en nuestros relatos políticos, en nuestros relatos ideológicos, en nuestras formas de ver el mundo. Es decir, se ha vuelto parte de la cultura de América Latina. Y entonces, él nos va a relatar muy inteligentemente estos tres discursos, ¿sí? Y él divide estos discursos de la siguiente manera. Dice, el primer discurso, nosotros lo vamos a llamar el primer bloque, que es el discurso europeo segundo. Después nos encontramos el segundo bloque con el segundo discurso, y el discurso es el discurso cristiano-hispánico, y el último discurso es el discurso salvaje. Ahora, él explica que cada uno de estos discursos son elementos del pensamiento latinoamericano. Así que vamos a empezar con el primer discurso, que es el discurso europeo segundo. El discurso europeo segundo responde, ¿verdad? Él dice, ¿qué es el discurso europeo segundo? El discurso es aquel que responde en la actualidad, muchachos. Actualmente ese discurso se expresa en dos categorías: modernidad y desarrollo. Dos categorías que nosotros ya hemos analizado lo suficientemente bien en clase,
Entonces él dice que el discurso europeo segundo es que todo latinoamericano piensa, ha pensado, ha anhelado el desarrollo y la modernidad en su región. Es decir, nosotros anhelamos políticamente, anhelamos socialmente el desarrollo en nuestra región, en nuestro país, en nuestro territorio. Queremos que la modernidad llegue, la modernidad más entendida y el desarrollo más entendido bajo unos parámetros fundamentales, ¿no? Entonces esta categoría responde a la modernidad, a un concepto clave que es el desarrollo. Para el autor, estos dos conceptos resultan cardinales y nacen además, muchachos, en el pensamiento ilustrado del siglo XVIII y de la interacción, consensuada o no, con las grandes potencias mundiales. Este discurso es visible en la medida en que forma parte de las aspiraciones de la nueva población y del sistema político, ¿sí? Entonces nosotros resumimos, el discurso europeo segundo es el discurso que está atravesado por la modernidad, que está atravesado por el desarrollo y que responde fundamentalmente a esos conceptos. Y que se fundamente, que tuvo su origen en el siglo XVIII en la Ilustración, ¿sí? Hay además unos elementos claves para resumir este discurso, aparte de la modernidad del desarrollo, que es la posibilidad de cambio social, que es fundamental, que a través, que nosotros cuando pedimos cambio social, cuando pedimos programas de acción de los partidos políticos, cuando pedimos modernidad y desarrollo, es precisamente el discurso europeo segundo que está funcionando. ¿Y por qué él lo llama europeo segundo? Bueno, porque no es un discurso americano en el estricto sentido, porque no nació en nuestros aborígenes. Nace en Europa, se traslada a Estados Unidos y luego llega, en definitiva, en 1945, en el siglo XX, llega a través del discurso del desarrollo, que hay que avanzar, que todo el futuro siempre será mejor que el pasado, que hay que dominar a la naturaleza, que hay que subyugar a la naturaleza en favor de la humanidad, ¿sí? Ese es el discurso europeo segundo, que es un discurso fundamentalmente racional. Y digo que es racional porque precisamente se basa en la racionalidad de que el hombre es superior. Es un discurso antropocéntrico, donde el hombre, donde la mujer es el centro de todo. No se piensa en más nada alrededor del planeta Tierra, sino solo pensamos en el bienestar del hombre y la mujer. No se piensa en nada más, sino se piensa en eso. No se piensa en el planeta, sino se piensa en la modernidad del desarrollo de la población humana. Ese es un discurso fundamental. El otro discurso fundamental es el segundo discurso, y este segundo discurso, él lo va a llamar el discurso cristiano-hispánico. Este discurso cristiano-hispánico está arraigado a las viejas tradiciones coloniales, ¿sí? Podríamos decir que es un legado del colonialismo español aún vigente. Su expresión está en dos niveles. El primer nivel es un nivel espiritual, relacionado con nuestra creencia religiosa. La creencia religiosa fundamentalmente en América Latina es la católica, ¿sí? Y esta creencia católica viene precisamente del legado colonial, de la colonización que hicieron los europeos a América Latina. Esta creencia católica también está arraigada con que para yo acceder a Dios hay un intermediario. Ese intermediario es la Santa Madre Iglesia Católica. ¿Ok? Ese es un discurso como espiritual. América Latina es católico, es cristiana, cree en Dios, ¿sí? Ese es un discurso hispánico que está en la mayoría de la América Latina. Si bien hay gente en América Latina que no cree en esto, pero en su mayoría es un discurso católico y cristiano. Ahora, lo más importante de este discurso cristiano hispánico es cómo se expresa materialmente. Porque en la colonia no solo había religión, también había relaciones sociales. Y seguramente, como ustedes ya sabrán, por ejemplo, en el caso venezolano, había un sistema de casta, un sistema de jerarquía social, donde los blancos peninsulares, los blancos criollos, los pardos, los negros y los indios estaban en un sistema de jerarquía, donde primero estaban los blancos y de último en la pirámide social estaban los negros, ¿sí? Este autor dice que este sistema de jerarquía social, donde los blancos, los negros, los indios y los pardos tienen una posición social y esa posición social se mantiene durante mucho tiempo, y además es muy difícil moverla, que esa herencia colonial, si bien con la independencia fueron eliminadas las castas, en el pensamiento de muchos
el pensamiento de muchos latinoamericanos sigue vigente. O sea, sigue vigente el hecho de que cada quien tiene un lugar en la sociedad y ese lugar no se puede mover, ¿sí? Que es un pensamiento como de blanqueamiento social, de jerarquía social muy fuerte. Todavía presente hoy cuando uno ve las estructuras latinoamericanas, económicas, sociales, políticas y culturales, uno todavía ve en buena medida reflejada esa jerarquización social de la colonia. Él dice en parte del texto, muchachos, dice, el discurso mantuano gobierna sobre todo la conducta individual y las relaciones de filiación, así como el sentido de dignidad, honor, grandeza y felicidad. Eso es lo que quiere decir él con el discurso cristiano hispánico. Y vamos ahora con el último discurso, que es el discurso salvaje. ¿Sí? Cuando se refiere a los salvajes, seguramente ustedes lo verán en torno al desorden, pero no, él dice que el discurso salvaje es el discurso como de resentimiento social latinoamericano. Es un resentimiento social que dice que todo latinoamericano siente porque no se siente europeo, pero tampoco se siente aborigen latinoamericano. Y como somos una mezcla entre los dos, hay un resentimiento, en principio, por la explotación indígena y en segundo lugar, por un modo de vida aborigen que ya no existe. Es decir, nosotros no vivimos como los aborígenes y no vamos a vivir como ellos, pese a que son, aunque bebemos de su cultura, pero no somos eso. Y hay cierto resentimiento de algo que no somos. Es el discurso salvaje, es un discurso de que no somos europeos y no somos indígenas. Y hay un resentimiento allí por la colonización. Dice que todos latinoamericanos, por lo menos una vez en su vida, lo ha sentido. Él además va a agregar muy inteligentemente que estos tres discursos tienen consecuencias, ¿sí? ¿Cuáles son las consecuencias más inmediatas? La primera consecuencia es que no hay un pensamiento que guíe la acción de los latinoamericanos. Es decir, los latinoamericanos lucen perdidos, deslucidos, no hay un pensamiento que domine. No domina el pensamiento de la modernidad, no domina el pensamiento cristiano hispánico y no domina el pensamiento salvaje, sino que los tres discursos están metidos en nuestras cabezas, en nuestras formas de pensar, en nuestra cosmovisión, en nuestra visión del mundo y precisamente como ningún discurso se antepone ante los demás o no siempre se antepone ante los demás con mucha fuerza, no hay ningún discurso que los guíe y por lo tanto estamos deslucidos, ¿sí? Y la segunda consecuencia de estos tres discursos es que no hay una toma conciencia de integralidad de lo que somos, de dónde estamos, de cuál es la posición en el mundo de América Latina. Por qué estamos aquí, qué vamos a hacer, cómo vamos a acabar con la pobreza. Y precisamente no se piensa desde América Latina, se piensa más desde Uruguay, se piensa más desde Venezuela, desde Colombia, desde México, de cómo acabar sus problemas, pero no de cómo América Latina podría superar esos problemas. Porque recuerden que a problemas comunes, soluciones comunes. Entonces, a través de esto, muchachos, el autor Briceño Guerrero nos intenta dar una explicación de cómo pensamos los latinoamericanos. Y en resumen, entonces él dice que los latinoamericanos piensan en modernidad, ¿sí? Tienen un pensamiento jerarquizado socialmente, son cristianos, pero además siempre hay como una espinita allí de algo que no son, ¿sabes? Que es el pensamiento salvaje, que no le gusta el pensamiento cristiano, que no le gusta el pensamiento europeo, que no le gusta mucho eso de la modernidad y el desarrollo, que es el discurso salvaje. Es decir, hay tres discursos que nos dominan a nosotros, muchachos. Entonces nosotros podemos decir, a partir de esta lectura, que los latinoamericanos, en definitivamente, somos mestizos. ¿Sí? Somos algo nuevo, somos mestizos. No somos europeos y no somos aborígenes, indígenas. Somos algo nuevo, somos la mezcla, somos el entrecruzamiento, ¿sí? Por obligación histórica, digamos, pero somos el entrecruzamiento de estos tres elementos. ¿Sí? Somos el entrecruzamiento de esto, somos el entrecruzamiento de lo europeo y de lo americano. Somos, por tanto, lo latinoamericano. Esto es una cosa nueva. Somos mixtos, muchachos, somos mixtos. Somos una mixtura, somos una mezcla, somos una diversidad. Por ejemplo, una de las mayores características de América Latina, nosotros pudiéramos abordar este tema, es que es un continente sumamente diverso. Yo creo que esa es una de las características que engloba definitivamente a América Latina, su diversidad ecológica, su diversidad ideológica, su diversidad cultural, incluso su diversidad en la lengua, porque si bien el castellano es la que domina, aquí se hablan distintas lenguas, tanto aborígenes como otras lenguas derivadas del latín, ¿sí? Como los lenguajes romances. Somos un continente sumamente diverso. Pero además también, muchachos, que a diferencia, por ejemplo, de otros países europeos, nuestra cuestión nacional está clara. Por ejemplo, Venezuela, es una sola nación y tiene 916.000 kilómetros cuadrados y tiene 2.000 kilómetros de costa, etcétera. Y eso es Venezuela. Y aquí no se ha planteado
la separación de Venezuela, como por ejemplo si se plantea en España, ¿ves? Que tiene un problema nacional fuerte, porque España si bien es una nación pluricultural, donde Cataluña quiere ser un país, es decir, aquí no hay ningún estado que quiera convertirse en un país y que abiertamente haya luchado por eso durante mucho tiempo. Eso no existe en Venezuela. Así que, por ejemplo, la cuestión nacional en América Latina está resuelta. Lo que no está resuelta son los problemas económicos, sociales, políticos y culturales. Y que definitivamente nosotros en este tema y a través de las investigaciones que ustedes van a realizar, van a ver cuáles han sido los intentos desde América Latina en los últimos 50 años, desde los estados, ese intento desde los estados, desde la política que se ha hecho para la integración latinoamericana y para tener unos vínculos mucho más poderosos para poder solventar nuestros problemas que son además innegables y que son los problemas de América Latina. Seguramente hay unas regiones donde unos problemas afectan más que otros, por ejemplo, la pobreza, la desigualdad, el poco acceso a la educación, a la salud, a la vida cultural, al agua, al internet, a todo lo que se relaciona con servicios básicos, es un problema de América Latina. Es decir, tú puedes ir a cualquier país de América Latina y la desigualdad, la pobreza, la educación, la salud, el trabajo, son problemas de América Latina. O sea, vas a encontrar que son los mismos problemas. En algunas regiones son mucho más graves que otros. Por ejemplo, en el caso de Centroamérica hay un tema especial con el tema de la violencia y con el tema de la desigualdad enorme. Que, por ejemplo, a lo mejor si vamos a Argentina o vamos a Uruguay no lo vamos a encontrar, pero encontramos pero sí podemos encontrar otros problemas que también son comunes a todos, ¿sí? Hay unos problemas que son mucho más graves en algunos sectores, pero precisamente nosotros no podemos solucionar un problema en un país en particular porque la solución a ese problema no solo está en ese país, ¿sí? Sino está en todo en el resto del continente. Porque la desigualdad está en todo el continente y si nosotros no se soluciona todos estos temas, que son una larga lista de temas, en conjunto va a ser mucho más difícil solucionarlos separados. Y digo esto porque allí hay una experiencia que es la experiencia europea. Europa es un continente y además hay una comunidad política de Europa Occidental que con esa comunidad política, con esa unión, han logrado superar un montón de obstáculos de la Segunda Guerra Mundial y han logrado reconstruir su continente, su parte del continente y se han posicionado de buena manera en el mundo. Bueno, muchachos, con esta explicación que espero yo haya sido satisfactoria para ustedes y hayan logrado entender un poco más de lo que va la lectura, nos despedimos por el día de hoy. Es importante que lean la lectura y que luego escuchen la nota de voz. Ya hago esta aclaratoria, bueno, para que cuando lean la lectura, luego se van a la nota de voz y entiendan un poco mejor la explicación. ¿Ok? Entonces nos despedimos por el día de hoy. Un fuerte abrazo a todos. Saludos a nuestro quinto A y nuestro quinto B. Y nos vemos en nuestra próxima discusión. Un abrazo.